«Sal de aquí y llévate a ese niño». Mi esposo empujó la puerta del coche y la lluvia fría me golpeó como una bofetada. Salí con nuestro hijo de 3 semanas en brazos y, antes de que pudiera siquiera pasarle la manta por su diminuta cara, las luces traseras de Ryan se perdieron en la oscuridad. Entonces un BMW negro se detuvo a mi lado. Un hombre bajó. Me miró una vez y su rostro cambió por completo. Su voz se quebró. Te he estado buscando durante 20 años. Lo primero que recuerdo de aquella noche fue el sonido. No la voz de Ryan, no el portazo, ni siquiera la lluvia. Fue el sonido débil y asustado que hizo mi hijo contra mi pecho. Ese pequeño llanto entrecortado de los recién nacidos cuando el aire frío toca su piel. Demasiado rápido. Por un segundo, todo dentro de mí se detuvo. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sentir mis dedos. Pero rodeé sus brazos más fuerte y le di la espalda al viento. La carretera estaba casi vacía. Vivíamos a las afueras de Harrisburg, en uno de esos suburbios de Pensilvania donde las casas se alejan de la carretera, tras céspedes mojados y arces, donde cada camino de entrada tiene 2 coches y cada familia parece respetable hasta que te enteras de lo que pasa después del anochecer. Era finales de noviembre, casi medianoche, y la lluvia tenía ese mordisco helado que la hacía sentir más cercana a la nieve. Mis zapatos se hundían en el arcén embarrado. Mi sudadera del hospital ya estaba empapada. Ryan se había dejado mi teléfono en el coche. Sabía que me había visto alcanzarlo justo antes de empujar la puerta. Me miró directamente y se alejó de todas formas. Me quedé allí, intentando pensar a través del pánico. Mi madre había muerto durante casi toda mi vida. No tenía padre, no tenía hermanos. Ninguna tía cuyo número pudiera recitar de memoria. El sistema de acogida te enseña lo temporal que es cada dirección. Los pocos amigos que tenía estaban a 30 minutos, y no tenía teléfono, ni cartera, ni bolsa de pañales, nada más que al bebé, la manta y el sabor a sangre, donde me había mordido el interior de la mejilla tratando de no llorar delante de Ryan. Entonces unos faros se ralentizaron detrás de mí. Al principio, me alejé más de la carretera. Una mujer sola, medianoche con un recién nacido aprende. El miedo antes que la esperanza. Pero el coche no pasó de largo. Se detuvo. Se abrió la puerta del conductor. Un hombre alto salió, de unos 40 y tantos, con un abrigo oscuro que ya estaba empapándose. Se movía rápido, pero no imprudentemente. Mantenía suficiente distancia para que no me asustara. «Señora», me llamó por encima del temporal. «¿Está herida?» No respondí. Todo mi cuerpo se había reducido a un instinto. Proteger al bebé. Se acercó más y se detuvo de nuevo. El haz de las luces iluminó mi cara y vi algo en su expresión cambiar. No fue lástima ni curiosidad, sino conmoción. Sus ojos se posaron en la cadena de plata de mi cuello. La manta se había corrido, y con ella el pequeño colgante ovalado que había pertenecido a mi madre. Por un segundo pareció un hombre que había visto un fantasma. «Ese collar», dijo en voz baja. «¿Dónde lo consiguió?» Sentí la garganta áspera. Era de mi madre. Inhaló lentamente y cuando me miró de nuevo, había algo casi inestable en su rostro. «¿Cómo se llamaba?» No debería haber respondido. Cada instinto práctico me lo decía, pero hay momentos en que el agotamiento derriba todas las paredes que construiste para sobrevivir. Lena Carter. Cerró los ojos. La lluvia corría por su rostro. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. «Dios mío». Dio otro paso y luego se detuvo. «Te he estado buscando durante 20 años. Por un segundo, honestamente pensé que me desmayaba. Apreté a mi hijo con más fuerza y retrocedí. No lo conozco». «No», dijo de inmediato. «No, claro que no». Levantó ambas manos ligeramente con las palmas abiertas. «Me llamo Daniel Mercer. Fui amigo de tu madre. No te pido que confíes en mí ahora mismo. Pero tu bebé se está congelando y necesitas que entre en calor». Mi hijo gimió de nuevo, y ese sonido atravesó cualquier otro pensamiento. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Daniel se movió con calma cuidadosa. Abrió la puerta trasera del BMW y se apartó para que pudiera ver el asiento de atrás. No había nadie más dentro. Una manta de lana limpia doblada allí. No se acercó a mí. No tocó al bebé. Simplemente se quedó en la lluvia y esperó. Me subí. El calor me golpeó la cara tan de repente que casi dolió. Mis manos temblaban demasiado para arropar bien a mi hijo. Daniel subió al asiento del conductor. Subió la calefacción y se alejó de la carretera. «La sala de urgencias más cercana está a 12 minutos», dijo. Asentí, pero no dije nada. Durante los primeros minutos, solo hablaron los limpiaparabrisas. Mi hijo empezó a calmarse contra mí. Su respiración se hizo menos cortante. Observé cada movimiento de Daniel. La forma en que miraba los espejos. La forma en que mantenía ambas manos en el volante. La forma en que no intentaba llenar el silencio con tonterías consoladoras. Finalmente pregunté:
¿Cómo conoces a mi madre? Miró al frente durante un largo segundo. La conocí hace 20 años, dijo. Y le debo más de lo que podré pagar jamás. Esa no era una respuesta. Pero hubo algo en la forma en que lo dijo que me impidió presionar. El hospital era brillante, sobreiluminado y casi dolorosamente cálido. Una enfermera echó un vistazo a mi ropa empapada y nos llevó rápidamente al interior. Revisaron al bebé primero. Temperatura un poco baja, pero estable. Me revisaron a mí después. Exposición leve. Presión arterial elevada. Ninguna lesión grave. Me senté en una silla de plástico, con mi hijo durmiendo contra mi pecho, mientras la adrenalina se drenaba de mí y de repente apenas podía mantener los ojos abiertos. Daniel se quedó fuera de la sala de exploración. No se quedó cerca. Eso importó. 1 hora más tarde, una residente de pediatría finalmente sonrió y me dijo que el bebé estaba bien. El alivio fue tan repentino y tan profundo que las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Aparté la cara. Cuando salí al pasillo, Daniel estaba junto a las máquinas expendedoras. Sostenía una taza de café en una mano y parecía haber envejecido. 10 años desde el arcén. Emily, dijo. Me quedé paralizada. No le había dicho mi nombre. Lo vio en mi cara. Tu pulsera, dijo en voz baja, asintiendo hacia la pulsera del hospital en mi muñeca. Miré hacia abajo y me sentí tonta. Dejó el café a un lado. ¿Hay algo que necesitas saber?, dijo. Mi estómago se tensó. Hace 20 años tu madre me llamó pidiendo ayuda. Me dijo que se iba. Me dijo que te llevaba con ella. Tragó saliva. Le dije que iría. El pasillo pareció de repente muy quieto y pregunté: ¿y qué pasó? Su mandíbula se tensó. Llegué tarde. Las palabras flotaron entre nosotros. Miró más allá de mí, hacia el niño dormido en mis brazos. La noche que te encontré en esa carretera, dijo con voz baja y áspera, vi la misma lluvia, el mismo miedo, y por un segundo sentí que Dios me devolvía aquella noche y me decía que tenía una oportunidad para no volver a fallar. No pude hablar. Mi hijo se movió en sueños. Entonces Daniel volvió a mirarme y había algo más pesado en sus ojos ahora. Algo casi como temor. Y Emily dijo: tu esposo no solo te abandonó esta noche. Hizo una pausa. Me recordó al hombre del que tu madre intentaba huir. Las palabras permanecieron en el aire mucho después de que Daniel las dijera, y durante unos segundos simplemente me quedé allí con mi hijo dormido contra mi pecho, escuchando el zumbido mecánico y bajo del hospital a las 2 de la madrugada. En algún lugar del pasillo, una enfermera se rió suavemente. Una carreta pasó. La luz fluorescente lo lavaba todo plano y pálido. Sonidos ordinarios, luz ordinaria, pero dentro de mí algo había cambiado. Mi primer instinto fue la ira, no porque le creyera, sino porque no quería hacerlo. Toda mi vida había sobrevivido aprendiendo a no tocar. El sistema de acogida te enseña eso. Hay habitaciones dentro de ti que tapiaste temprano. Preguntas sobre tus padres, sobre por qué nadie regresó, sobre si te olvidaron o simplemente no valías la pena. Aprendes a vivir alrededor de esas habitaciones. Aprendes a seguir adelante. Ahora un extraño había abierto una. ¿Qué significa eso?, pregunté. El rostro de Daniel se tensó. No aquí. Esa respuesta me enfrió más que la lluvia. No puedes decir cosas así y luego marcharte. No me voy. Entonces explícame. Miró al bebé dormido en mis brazos. No has dormido. Tu hijo necesita calor. Tú necesitas comida. Te pido 1 hora, luego te contaré todo. Odié que sonara razonable. Odié aún más que no tuviera otro lugar a donde ir. La trabajadora social de turno nocturno pasó unos minutos después. Era amable, práctica, de unos 50 y tantos. El tipo de mujer que había visto todas las versiones del desastre, y ya no perdía. Palabras fingiendo que la vida era justa. Preguntó si tenía algún lugar seguro donde quedarme. Dije que no. Preguntó si quería que llamaran a la policía. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Debería haber dicho que sí. Ryan había dejado a su esposa y a su recién nacido en el borde de una carretera, bajo una lluvia helada. Eso debería haber sido simple. Pero el abuso rara vez se ve simple, cuando estás dentro de él. Mi mente seguía tratando de justificarlo. Estaba enfadado. Estaba estresado. No quiso hacerlo, volvería. Incluso después de lo que había hecho, parte de mí seguía protegiendo la versión de él que había amado durante 4 años. La trabajadora social me miró con una expresión que entendí de inmediato. Había visto a mujeres hacer ese silencio antes. Entonces Daniel habló en voz baja. Tengo una casa de invitados, entrada separada, llave separada. Emily puede irse cuando quiera. Ella me miró a mí, no a él. ¿Es esa tu elección? Asentí. Cuando salimos del hospital, eran casi las 4 de la madrugada.
La lluvia se había reducido a una fina niebla y las carreteras estaban casi vacías. Mi hijo, Noah, dormía en una silla portátil para bebés prestada que nos había dado el hospital. El BMW olía vagamente a cuero y aire invernal. Observaba pasar las farolas y trataba de no pensar. Daniel vivía fuera de la ciudad, más allá de un tramo de oscura carretera, rural bordeada de árboles desnudos y viejos, muros de piedra. La casa en sí me sorprendió. No llamativa, no era una de esas enormes mansiones modernas construidas para impresionar a los vecinos. Era de ladrillo antiguo, porche delantero amplio, luz cálida en 2 ventanas de la planta baja, un lugar que parecía habitado. No me llevó a la casa principal, sino a una pequeña cabaña de invitados detrás. Un dormitorio, baño, cocina pequeña. La calefacción está encendida, dijo. Hay leche de fórmula, agua embotellada, toallas limpias. Mi ama de llaves viene 2 veces por semana. Pero nadie entrará a menos que se lo pidas. Dejó un pequeño sobre en la encimera de la cocina. Hay dinero en efectivo, por si acaso. Lo miré fijamente. No voy a tomar tu dinero. No es caridad. ¿Entonces qué es? Su rostro estaba cansado. Un hombre tratando de asegurarse de que una mujer y su hijo no se queden bajo la lluvia otra vez. Se fue antes de que pudiera responder. Cerré la puerta con llave detrás de él. Luego, me quedé allí escuchando. Durante casi 1 minuto. Nada. Ningún paso cerca de la ventana. Ninguna sombra bajo la puerta. Ningún sonido excepto la respiración de Noah. Por primera vez desde que Ryan había detenido el coche, me permití llorar. No en voz alta. Solo lo suficiente para que el cuerpo liberara lo que ya no podía llevar. Alimenté a Noah, lo cambié, lo envolví en una manta y finalmente me senté en el sillón, junto a la ventana, hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. A las 7:30 sonó mi teléfono. Por un segundo de pánico pensé que era Ryan. Era el hospital. Habían encontrado mi teléfono en la bolsa de admisión de urgencias. Debía habérselo caído allí. Daniel había vuelto a las 6 y lo había recogido. Miré la pantalla después de que terminó la llamada. Había 14 llamadas perdidas, todas de Ryan. Luego un mensaje. ¿Dónde demonios estás? Otro. No hagas nada estúpido. Y luego 10 minutos más tarde, me hiciste perder los estribos. Hablamos cuando te calmes. Leí ese último 3 veces. La habitación pareció de repente muy quieta. Ahí estaba. No, una disculpa. No miedo por su hijo. No, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Está Noah bien? Solo la tranquila reorganización de la culpa. Sentí algo dentro de mí afilarse. A las 10, Daniel llamó una vez y esperó fuera. Trajo café, avena, pañales y una bolsa de papel de la farmacia. No tenías que hacer eso, dije. Sí, dijo. Lo necesitaba. Se quedó cerca de la entrada. Me pediste que te explicara. Asentí. Se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas, y durante un largo momento miró sus manos antes de hablar. Tu madre se llamaba Lena Carter. La conocí cuando ambos teníamos 24 años. Ella trabajaba a tiempo parcial en una oficina de asistencia legal en Harrisburg. Yo era asociado junior en un bufete de abogados, lo suficientemente joven para pensar que podía arreglar el mundo si trabajaba lo suficiente. No había autocompasión en su voz, solo recuerdo. Era divertida, dijo en voz baja, aguda, más valiente de lo que sabía. Me contó que se había casado joven, demasiado joven. El hombre tenía carisma en público y temperamento en privado. Cuando Daniel comprendió lo grave que era, ella ya estaba tratando de irse. Una noche me llamó. Dijo que tenía suficiente dinero para un billete de autobús. Dijo que te tenía a ti. Me preguntó si podía encontrarme con ella. Su garganta se movió. Le dije que sí. Se detuvo allí. Yo ya sabía lo que venía. Pero llegaste tarde. Asintió. Cuando llegué había policías fuera. Lena estaba muerta. Sentí todo el aire salir de mi pecho. ¿Cómo? Sus ojos se levantaron hacia los míos. Lo calificaron como accidente. ¿Lo fue? No. La palabra cayó con fuerza. ¿Por qué no lo acusaron entonces? Porque no había suficientes pruebas. Porque tenía dinero. Porque tenía un abogado que sabía cómo enterrar los hechos. Porque hace 20 años, las mujeres perdían casos como ese todos los días. Mis manos se tensaron alrededor de la manta de Noah. ¿Y yo? Pareció como si esa pregunta lo hubiera perseguido durante 2 décadas. Desapareciste. Me dijo que los servicios sociales me habían llevado a un acogimiento de emergencia. Luego hubo errores de papeleo, traslados entre condados, expedientes sellados, hogares de acogida. Cada vez que se acercaba, el rastro se desvanecía. Contraté investigadores. Seguí buscando durante años. ¿Por qué? Me sostuvo la mirada. Porque se lo prometí a ella. El silencio se alargó entre nosotros.
Entonces hice la pregunta que se había estado formando desde el amanecer. ¿Qué querías decir con lo de Ryan? Daniel se recostó lentamente. Hice que alguien investigara sobre él esta mañana. Me quedé mirándolo. ¿Hiciste qué? Te arrojaron de un coche con un recién nacido en un clima helado. Necesitaba saber si era un peligro. Era justo. Aún así me inquietó. ¿Qué encontraste? Su rostro se endureció de una manera que no había visto antes. Tiene deudas, más de las que te dijo. Tarjetas de crédito, préstamos personales, pérdidas de juego. Sentí el calor subir a mi cara. No, Ryan no juega. Lo hace. Negué con la cabeza automáticamente. Luego me detuve porque de repente lo recordé. Noches tarde, pantallas ocultas, ráfagas rápidas de irritación cuando entraba en la habitación. Las siguientes palabras de Daniel llegaron con cuidado. Y Emily hizo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu madre. Mi cuerpo entero se enfrió. ¿Cómo podría siquiera saber algo de eso? Solicitó registros públicos hace 6 meses. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. ¿Por qué? Daniel no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló fue muy bajo, porque pudo haber creído que había dinero vinculado a tu familia. Me quedé mirándolo. Noah se movió en su sueño, y por primera vez desde aquella noche en la carretera, un pensamiento peor entró en mi mente. Tal vez Ryan no solo había dejado de quererme, tal vez había estado esperando algo. Hay un tipo particular de silencio que sigue a la traición, y no es ruidoso ni dramático. No irrumpe entre las paredes. Se instala. Se sienta en la habitación contigo mientras calientas un biberón, mientras doblas una manta, mientras miras el dorso de tu propia mano intentas comprender cómo la vida que creías que estabas viviendo se convirtió en otra cosa, cuando no estabas mirando. Durante los 2 días siguientes, apenas salí de la cabaña de invitados. Noah dormía en tramos cortos e inciertos, como hacen los recién nacidos, y mi cuerpo todavía se sentía como si perteneciera a otra persona. Me estaba recuperando del parto, durmiendo a fragmentos, despertándome cada hora para comprobar si él respiraba. En medio de ese agotamiento ordinario, mi matrimonio se había roto tan de repente que incluso las tareas simples parecían irreales. Ryan seguía llamando, a veces enfadado, a veces arrepentido, a veces asustado. Sus mensajes pasaban por etapas familiares. Primero culpa, luego encanto, luego indignación herida. Me avergonzaste. Estaba bajo presión. No quise que llegara tan lejos. Por favor, contesta. No dejes que otras personas se metan en tu cabeza. Esa última frase se quedó conmigo. Otras personas. Como si la noche en sí no hubiera ocurrido. Como si la lluvia fría, la carretera, el bebé, la oscuridad vacía, nada de eso contara a menos que otro lo nombrara. A la mañana del tercer día, Daniel llamó a la puerta y preguntó si me sentía con fuerzas para ir al centro. Dije que sí antes de pensar demasiado. Él condujo. Yo me senté en el asiento del pasajero con Noah dormido detrás de nosotros. La oficina de la abogada estaba en Front Street, en Harrisburg, encima de una pequeña firma de contabilidad. La placa de bronce en la puerta decía Margaret Ellis, Derecho de Familia. Era una mujer de unos 60 y tantos, pelo gris recogido, blazer azul marino, ojos claros. Tenía la manera firme y sin sentimentalismos de las mujeres que han pasado 30 años viendo a la gente mentir en lenguaje educado. Pidió los hechos primero. Sin interpretación, sin emoción, solo hechos. ¿Ryan la empujó? ¿Sabía que el bebé estaba con usted? ¿Dejó su teléfono en el coche? ¿Regresó? Respondí a cada una. Escribió en silencio. Luego dejó el bolígrafo. Lo que hizo crea exposición legal, dijo. Especialmente con un recién nacido presente. Quiero documentación. Registros del hospital. Registros de llamadas, mensajes de texto, estados financieros, cada papel que puedas encontrar. Asentí. Luego hizo la pregunta que más importaba. Emily, ¿qué quieres? Eso debería haber sido fácil. En cambio, me quedé sentada varios segundos. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? ¿Volver atrás? ¿Entender? Pero debajo de todo eso, había algo más simple. Quiero que deje de hacerme sentir como si yo fuera la que hizo algo mal. Margaret sostuvo mi mirada un momento. Luego dijo, ¿podemos trabajar con eso? Esa tarde, inicié sesión en nuestras cuentas conjuntas por primera vez en semanas. Al principio, nada parecía extraño. Cargos de comestibles, pago de la hipoteca, servicios públicos, gasolina. Luego seguí desplazándome. Había retiros que no reconocía. Pequeños al principio, 200, 300 y 400. Luego transferencias más grandes, adelantos en efectivo, procesadores de pago en línea que nunca había visto. Miré los números hasta que se desenfocaron. Ryan siempre había manejado el dinero. Eso empezó de manera inocente. Le gustaban las hojas de cálculo. Era mejor con los números.
Dijo que haría las cosas más fáciles mientras estaba embarazada. Ahora entendía lo que más fácil había significado. Por la noche, Margaret llamó. «Necesito que no te asustes», dijo. No era lo que querías oír de una abogada. «¿Qué pasó?» «Hicimos una revisión preliminar». Su voz se mantuvo tranquila. «Tiene una deuda no garantizada significativa, aproximadamente $48,000. Mi boca se secó. «No». «Sí». «¿Cómo es posible?» «Tarjetas de crédito, préstamos personales, retiros en efectivo, plataformas de apuestas en línea». Me senté pesadamente. $48,000. Eso era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Y de repente, el último año se reordenó en mi mente. Las noches tarde, la tensión cada vez que llegaban las facturas, los extraños cambios de humor, la forma en que había comenzado a tratar cada pequeño gasto como una acusación. Había pensado que era estrés. Había sido miedo. Y entonces Margaret dijo algo más. «Hay otro asunto». Cerré los ojos. «Dime». «Hace 6 meses, Brian solicitó registros de propiedad del condado archivados, relacionados con Lena Carter. La habitación se sintió más pequeña. ¿Mi madre?» «Sí». «¿Por qué?», pregunté. «Eso», dijo ella en voz baja, «es lo que necesitamos averiguar». Esa noche, me senté frente a Daniel en la mesa de la cocina de la cabaña de invitados mientras Noah dormía en una Moisés junto a nosotros. Había traído comida para llevar de un pequeño comedor. Sándwich de pavo, sopa, café. Cosas normales, cosas humanas. Apenas había probado la mía. ¿Mi madre poseía algo?, pregunté. Daniel entrelazó las manos. No exactamente. ¿Entonces qué?, exhaló lentamente. Cuando Lena murió, había una demanda civil pendiente. ¿Qué tipo de demanda? Una acción por muerte injusta relacionada con el negocio de su esposo. Me quedé mirándolo. Dijiste que el caso fue enterrado. El caso penal lo fue. El asunto civil nunca desapareció del todo. Hizo una pausa. Había un interés de propiedad, una pequeña parcela en las afueras del condado de Dauphin. No valía mucho entonces. Permaneció intacta durante años. ¿Y ahora? Hay desarrollo moviéndose hacia el oeste. Almacenes logísticos, centros de distribución. El valor del suelo ha cambiado. Mi mente se precipitó de inmediato.